Powering ahead is Hans Becking and Jose Diaz Bavscott. They are consolidating today's efforts. Scott, who are going to take the final stage. Hans Becking and Jose Diaz will cross the line as winners of the grand finale ride. Well ridden, Hans Becking and Jose Diaz. And a few meters behind them. Hans Becking and Jose Diaz. El Buff Scott, profesionalmente hablando, sin duda es uno de los proyectos de los que me siento más orgulloso, pero va más allá. O sea, al final el Buff Scott va mucho más allá de un equipo de competición. Es un proyecto que arrancamos hace 5 años, sobre todo pues, con mucha ilusión, mucha pasión. Nos lo hemos llevado a la parte incluso más, ¿no? más personal, más emocional, y ese considero que ha sido uno de los éxitos de este proyecto. Somos mucho más que un equipo y somos una familia, unos riders, un staff que están muy unidos y muy compenetrados y que al final lo vivimos al 300%. ¡Qué puto banco! El equipo en sus inicios era básicamente dos familias que se unieron. Buscaban competición, aventura, pero a lo mejor no tanto con el punto de vista profesional, algo que se fue ganando con el paso de los años. Teníamos pocos recursos, pero la verdad es que los resultados pasaron por encima de todo esto y fue unos inicios con un gran año. Su creador y su team manager, que es Pau Zamora, fue un poco el visionario que abrió el mountain bike español a las pruebas por etapas internacionales, carreras como la Brasil Ride, Colombia, Cape Epic, que hoy en día son carreras que todo el mundo conoce, entonces fue uno de los pioneros. Yo lo que llevo es una pájara de monumental. When I saw 5 years ago the Buff Scott MTB team for the first time, I thought it was just another Spanish team. I think it's the work of Pau and people behind that they really have a goal with the team. Every year it's got better and better. Tenemos que ir poniendo cruces tanto en la vida como en lo profesional como dentro del equipo, en plan, tenemos que llegar aquí algún día, y me sorprendió porque ya fue el primer año. Con Ismael Ventura y Enrique Morcillo, que hicieron una súper buena carrera, muy constantes, y fueron remontando poco a poco, y al final, claro, fue una satisfacción inmensa poder decir hemos acabado nuestra primera Kei como equipo dentro del top 10. Muchas ganas de terminar y dormir en una cama decente y en un hotel, si puede ser. Sinceramente para mí fue increíble, porque viendo el nivel que había ese año y durmiendo en tienda, al final fuimos los primeros. Quedamos primeros de los que dormían en tienda. La Cape Epic es la meca de las carreras por etapas. No hay una carrera igual actualmente en el mundo, a nivel mediático, a nivel de rivales, a nivel de organización. Es el principal objetivo del año, ¿no? Al final allí te estás disputando etapas, te estás disputando generales con los mejores ciclistas del mundo. Donde realmente invertimos todos los recursos para lograr el mejor resultado posible, ¿no? Al final es el mejor escenario donde tú poder demostrar a qué altura está tu proyecto.
Well, I think yesterday we wake up with great legs and seized the opportunity. And today we have actually the same feeling. So it not happened so much that after 5 days of racing I look forward to suffer, but today I do. Bueno, para mí competir es algo único que por veces no se puede explicar, es una pasión que cuando te pones arriba de la bici con un número adelante todo se cambia, son momentos que es algo que no se puede explicar mucho, se siente de verdad. La competición yo creo que forma parte de mi vida como superación personal, como conocimiento de mi propio cuerpo, de mi propia mente, porque la expones continuamente al límite y eso creo que me hace ser mejor persona, ser mejor profesional, ser mejor deportista. Yo creo que cada temporada tiene momentos especiales, ¿no? Tiene momentos muy importantes. Luego sí que es cierto que durante estos 5 años pues hay ciertos hitos que sobre todo de cara al equipo ha sido un punto, ¿no? Un punto de cambio importante o de evolución, de progresión, ¿no? Pues por ejemplo el resultado de Francesc Guerra y Pinto en Cape Epic. Fue un resultado que para nosotros era inesperado y realmente a partir de allí sí que nos creímos que el proyecto empezaba a tener un punto de profesionalidad y podíamos estar con los mejores durante años. ¿Estás bien? ¿Estás bien o no? Uno de los principales malos momentos que hay en el equipo son las lesiones. Nunca quieres que un corredor esté lesionado porque al final hay muchas horas de entreno. Es que es jodido, ¿eh? Porque es que son muchas horas, son mucho sufrimiento, series, madrugones, el llegar de currar e intentar sacar horas para poder sacar adelante los objetivos de entrenamiento y al final en cualquier detalle se puede ir todo al garete. Caída. De los momentos duros se aprende sobre todo que los momentos buenos hay que saber disfrutarlos, porque a veces como deportista eres inconformista y cuando consigues algo muy bueno a mí sí me ha costado saber valorarlo en ese momento, porque cuesta mucho estar al 100% y que ese 100% se demuestre en una competición y se consiga un buen resultado, así que solo te queda tener paciencia y trabajar muy duro para volver ahí, que tú sabes que ese es tu sitio. Hans-Becking and Jose Diaz on the Bobscott MTB.
No es una broma. És broma, és broma. Espérate, calma, calma, calma. No, canvieu-vos ja, ràpid, perquè el podi aquí el fan en 2 minuts. No es verdad, seguro. Que lo compruebe bien. Ah, que sí, venga. ¿Que voy yo? Y aquella, tío, la liamos.